A mi izquierda ustedes pueden ver las instalaciones. A mi derecha ustedes pueden ver la pista de Cambia a Avenida George Washington. Ya a partir de este tramo, el puerto de Santo Domingo, miren. Bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en el canal, me presento. Soy Lucas Nicolás. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido partiendo desde el peaje del 12 de Jaina y finalizando en el puerto de Santo Domingo. Sin más preámbulo, ¡vamos allá! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first... Ya estamos iniciando nuestro recorrido desde el peaje del 12 de Jaina. Estaremos recorriendo todo el malecón de Santo Domingo, finalizando en el puerto de Santo Domingo. Ya ustedes pueden ver, a mi derecha tenemos lo que es el sindicato camionero, como se le dice aquí en República Dominicana. Este es el elevado del 12 de Jaina. Se supone que el elevado está prohibido para lo que son los motociclistas, pero ellos en esta área siempre lo utilizan. Y en varias áreas se puede ver el uso de los motociclistas aquí en los elevados. Ya ustedes pueden ver, hoy domingo, la mañana el día amaneció un poco nublado, pero esperemos que más, mientras vayan subiendo las horas, el día se ponga más hermoso y podamos hacer un día donde usted pueda disfrutar junto a sus familiares y amigos. Ustedes pueden ver todo esto es lo que corresponde al 12 de Jaina. Ese elevado conduce a lo que es la avenida Luperón. A mi derecha está el antiguo Manresa. No sé si le llena de nostalgia, ya que no sé si alguno de ustedes cuando eran niños su padre lo traía aquí a comer helado. Yo recuerdo que mi padre siempre me traía y comíamos un heladito aquí, la pasábamos bien porque había un área de juego y esas cosas. Ustedes pueden ver que este tramo, desde lo que va desde el peaje del 12 de Jaina hasta la avenida Abraham Lincoln, se le conoce como Avenida 30 de Mayo. Eso fue en honor a esos héroes que nos liberaron de lo que fue la tiranía del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En este mismo tramo hay un monumento en honor a eso. Más adelante se lo estaré mostrando. Pero también eso yo lo tengo en un video que realicé a detalle de las cosas, de los lugares que ustedes pueden conocer al momento de ustedes visitar o recorrer el malecón de Santo Domingo. Se lo estaré dejando ahí arriba para que le den una visualización y me dejen en los comentarios qué les parece ese video. También quiero aprovechar este video para mandar un saludo a todas las personas que nos están dando apoyo en este canal, de los diferentes países, mi gente de España, siempre dando un gran soporte y apoyo, Estados Unidos, también de Brasil. Yo no sabía que mis videos estaban llegando a Brasil. Una persona de Brasil me dejó en los comentarios, bienvenido al canal, espero les siga gustando los videos que estamos subiendo y que vengan más personas. También mi gente de Argentina, Venezuela y demás países, para no se me vaya a quedar ninguno sin mencionar. Ustedes pueden ver a mi derecha cómo se ve la costa, el mar está serenito hoy. Perfecto para la pesca. Mira, ahí puedo ver dos personas que están pescando. Ya ustedes pueden ver a esta hora, que son las 9:19 de la mañana, domingo. Es una hora perfecta para ustedes recorrer. Si a usted les gusta salir a manejar y disfrutar del panorama. Miren cómo se ve que está totalmente despejado. Ustedes pueden venir aquí, recorrerlo. También pueden estacionarse en los parqueos que se encuentran en el área y ponerse a mirar el mar. Pasarla en tranquilidad, ya que a esta hora está bien tranquilo, ya que no están la aglomeración de personas que se hace ya en la tarde, que vienen muchas personas a disfrutar de lo que es el malecón de Santo Domingo. Y quise hacer este recorrido para que ustedes puedan ver desde dónde comienza y hasta dónde termina lo que es esta carretera.
Ustedes pueden ver aquí cómo se ve el área. Miren, este parqueo a mi derecha donde ustedes pueden estacionarse. Ahí pasamos el monumento a los héroes del 30 de mayo, que se lo estaré dejando para que ustedes lo vean a detalle en ese video que realicé de mi recorrido por el malecón de Santo Domingo. Siempre al momento de ustedes conducir por esta vía y con mucha precaución, ya que por aquí transitan muchos vehículos pesados. Pero como es domingo, hoy el día está, no hay tantos vehículos que ustedes pueden transitar con tranquilidad y disfrutar del panorama. A mi izquierda ustedes pueden ver las instalaciones de lo que era Metaldón, que entiendo, no sé, tendría que buscar la información, entiendo que ya estas edificaciones no están utilizando y Metaldón se mudó hacia otro lugar. Aquí se contempla que se hará algún proyecto más futuramente, ahí puedo ver que están desmontando lo que son las estructuras. Vamos a esperar en el futuro que se construirá en esa área. A mi derecha ustedes pueden ver la pista de go-kart inaugurada recientemente por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que le debo un video de esa área que estaremos haciendo, recorriendo y para mostrarles más a detalle qué cosas ustedes pueden hacer al momento de ustedes visitar el nuevo paseo marítimo que se inauguró el pasado 21 de diciembre del año 2023. Ustedes pueden ver, miren cómo se ve esta área. También se creó una área para una ciclovía para las personas que son amantes del ciclismo. Ustedes pueden venir aquí y realizar un sinnúmero de actividades. Ahí puedo apreciar como que están grabando algún comercial o algo. Ustedes pueden ver lo hermoso que está conducir el día de hoy por aquí, por el malecón. Que hay algo muy inusual que ustedes pueden conocer de esta autopista, que ella cambia de nombre 4 veces, que se lo estaré indicando en el video cuando hace el cambio. Ya después de la Lincoln, cambia a Avenida George Washington en honor al primer presidente de los Estados Unidos. Ustedes pueden ver todo lo que podemos ver ahí. En un video anterior les estuve indicando que a mi izquierda se encuentra lo que son las oficinas de la Dirección General de Pasaporte y de Migración de aquí, de República Dominicana. Ustedes pueden ver la costa, lo hermosa que está a mi derecha. Aunque el día está bien gris, pero más adelante seguro los rayos del sol nos iluminarán y se pondrá hermoso. A mi izquierda, la bolita del mundo, como se le conoce aquí, que en mi video tengo a detalle que estuve realizando también una visita en los alrededores de ese monumento. Ustedes pueden verlo hermoso. Y el día está bien lindo para ustedes venir. Veo muchas personas practicando deporte. Ustedes pueden venir ahora o quizá otro día, venir a sentarse, disfrutar. También pueden venir a realizar ejercicio, venir a correr, montar bicicleta, la actividad deportiva que a ustedes les guste. Ya en este tramo, ya pasamos lo que es la avenida Abraham Lincoln, ahora cambia a avenida George Washington. La misma llega hasta lo que es el obelisco, que más adelante se lo estaré mostrando. Este tramo fue construido por el dictador Rafael Leónidas Trujillo y se inauguró el 23 de febrero del año 1936. Y coincidió con lo que es el natalicio del expresidente y primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, pero yo investigando lo que es la biografía, él nació lo que fue el 22 de febrero. Entonces se inauguró un día después del natalicio de ese gran líder americano. Ustedes pueden ver los agentes de la DGC controlando lo que son los límites de velocidad.
Ya que con que ustedes vean que la vía está totalmente libre, usted tiene que conducir con lo que es respetar las normas de tránsito y no exceder los límites de velocidad. Mantener una velocidad adecuada, ya que hay personas que están practicando deporte, ellos no andan en la vía, pero a veces suelen lo que es cruzar personas. Miren en este caso que están cruzando de estas personas extranjeras, están dando el paso, y que son ciudadanos que se hospedan en estos hoteles que se encuentran a mi izquierda, que suelen cruzar lo que es para conocer el malecón de Santo Domingo, y tenemos que tener precaución y siempre manejar una velocidad considerable, ya que al momento que nos soliciten darle el paso o siempre ceder el paso a las personas cuando van a cruzar, si venimos muy rápido no vamos a tener tiempo de pararnos. Entonces vamos a dar el ejemplo, venimos a una velocidad moderada y adecuada para lo que es esta zona, y podemos disfrutar de lo que es nuestra conducción, y la persona disfrutar de la belleza que nos tiene el malecón de Santo Domingo. Sigan mirando aquí la Plaza Güemes aquí a mi derecha, que eso está a detalle en el video que le estoy diciendo de mi visita y recorrido por el malecón de Santo Domingo. Seguir viendo aquí todo, y se podemos ver también las edificaciones que se están construyendo nuevas. Tenemos también restaurantes a mi derecha, miren los parqueos municipales a mi derecha que ustedes pueden utilizar y estacionarse al momento de ustedes venir y visitar el malecón de Santo Domingo. A mi izquierda tenemos lo que es el Hotel Jaragua. Más hacia adelante tenemos el Sheraton. Tenemos varias líneas de hoteles en este mismo tramo. Está el Sheraton, el Jaragua y el Crown Plaza. Son hoteles que mi persona, el público que nos estará viendo de los diferentes países, ustedes pueden venir si desean hospedarse aquí en lo que es el malecón de Santo Domingo para conocer los lugares que podemos ver en esta área. Se pueden hospedar. Ya ustedes estarían mirando lo que son sus páginas web para conocer los precios. Miren a mi derecha, a mi izquierda tenemos el Ministerio de Cultura. Ahora ya llegamos al obelisco. Miren lo hermoso que está. Ya a partir de este tramo, la avenida cambia de nombre a Presidente Villini, que fue en honor a Francisco Gregorio Villini Aristi, que fue presidente de la República Dominicana en el 1884 a 1885. Ustedes dirán, pero ¿por qué duró un año el gobierno? Lo que pasa fue que en ese entonces, al parecer, a él le estaban obligando a prohibir lo que era la libertad de prensa y él no estuvo de acuerdo con eso. Y mejor, para no verse inconveniente, me imagino yo, lo que hizo fue renunciar para no violar ese derecho que tienen las personas que trabajan en lo que son nuestros medios de comunicación para lo que es la información a la ciudadanía de las cosas que pasan en nuestro país. Este tramo del nombre Presidente Villini cambia ya cuando estemos llegando a la calle Meriño, que está cerca de lo que es la Dirección General de Aduanas, que es donde también está el puerto de Santo Domingo. Luego de ahí cambia el nombre a Francisco Alberto Camaño Deñó, que fue un combatiente y un héroe dominicano y también presidente de la República durante lo que fue en abril de 1965. Que fue durante la guerra de abril de 1965. Ya ustedes pueden ver a mi derecha el puerto de Santo Domingo. Miren, ahí está el ferry. Ya comienza desde aquí, cambia el nombre a Francisco Alberto Camaño Deñó y termina después que cruzamos lo que es el puente Juan Bosch por aquí por debajo, y ya más adelante cambia de nombre. Ustedes pueden ver lo bello que está esto aquí. Anteriormente el ferry no se estacionaba aquí, se estacionaba más hacia adelante, que ustedes van a ver la terminal que había para él
venir aquí y dejar lo que son las personas que viajan hacia Puerto Rico, nuestra hermana isla. Pero debido a algo que pasó en esas instalaciones, de una carga pesada que pusieron, entonces el muelle se dio y desde entonces el ferry se está estacionando en esa área. No les sabré decir cuándo empezaría de nuevo a desembarcar aquí en la terminal turística. En la terminal turística Sanssouci, terminal Don Diego. Ustedes pueden ver que todavía se encuentran trabajando en el área y hay que esperar a ver cuándo terminan los trabajos y empieza de nuevo a estacionarse lo que es el ferry. No, si les está gustando este video, no olviden darle like, comentarlo y suscribirse, que es muy importante ya que estamos finalizando este recorrido. Les recuerdo siempre, dejarme su comentario, darle like, suscribirse. Ya hasta aquí, ya hemos finalizado nuestro recorrido. Será hasta un próximo video.